Externado de Colombia. Les agradecemos mucho el estar hoy acá con nosotros. Ya vamos a dar inicio como tal, entonces les agradezco mucho que sus preguntas y dudas las puedan realizar a través del chat de la universidad que van a tener. Ahí van a estar algunas personas atentos, muy atentos de sus preguntas. Bueno, el webinar de hoy, o lo que nos convoca el día de hoy, y si me dan su permiso, vamos a iniciar a grabar a partir de estos momentos. Gracias. El webinar de hoy que nos convoca se denomina Derechos Humanos en el sector minero energético, una mirada desde la regulación europea. Agradecemos mucho a nuestros panelistas que nos van a ser parte de este espacio. Primero, quiero presentar a la doctora Jacqueline Hellman Moreno, quien es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, estudió un máster de Derecho de la Unión Europea y de Derecho de la Competencia de la Universidad Carlos III de Madrid, obteniendo el premio Luis Vives concedido por el Parlamento Europeo al mejor alumno de máster. Está acreditada como profesora contratada, doctora desde el año 2017, es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, bajo la dirección del profesor Antonio Remit Botons, y cuenta además con un sexenio que abarca desde el periodo 2012 al 2020. En la actualidad imparte varias asignaturas en Derecho Internacional Público, Derecho de la Unión Europea y Derechos Humanos en varios centros universitarios de este país. Gracias por acompañarnos. Asimismo, en los comentarios vamos a tener a la doctora Pilar Acosta, quien es antropóloga de la Universidad de los Andes, con maestría en antropología visual del Goldsmiths College University de Londres y especialista en organizaciones de responsabilidad social y desarrollo del CIDER de la Universidad de los Andes. Es experta en sostenibilidad y fortalecimiento de la gobernanza de los recursos naturales, ha diseñado y ejecutado estrategias de sostenibilidad, responsabilidad social empresarial, conducta empresarial responsable, transparencia, anticorrupción, derechos humanos y empresa, igualdad de género, transición energética para el sector minero energético, entre otros. Ha liderado varios proyectos para el control ciudadano al Sistema General de Regalías, la gestión social ambiental, espacio cívico, prevención de la conflictividad y el desarrollo económico local con enfoque diferencial. Asimismo, Pilar es experta en fortalecimiento de la participación ciudadana a través de iniciativas para el acceso a la información de datos, Open Data, y el manejo de consultas previas. No sin antes, queremos agradecer al doctor Milton Montoya, quien es el director del Departamento de Derecho Minero Energético y que también está liderando el Observatorio de Transición Energética de la Universidad Externado de Colombia, que fue lanzado justamente el día de ayer con total éxito. Entonces, doctor Montoya, muchas gracias por convocarnos y ser parte de este espacio. Dejo la palabra a usted. Muchas gracias, Luis. Quería confirmar que se me escucha bien y se ve bien. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, no, básicamente, y para no interrumpir demasiado la agenda, yo quería darle una bienvenida y un agradecimiento a la profesora Jacqueline, igualmente a la profesora Pilar, por acompañarnos en este espacio que para nosotros como Departamento de Derecho Minero Energético es fundamental. Cuál es el dar a conocer cuál es la posición actual y cuál es el estatus en el que estamos en este momento desde la perspectiva europea en materia de derechos humanos en el sector minero energético. Para nadie es un secreto que un componente imprescindible y esencial hoy de la industria minero energética no solamente es, y eso es apenas obvio, el respeto a los derechos humanos, sino también su promoción, ¿correcto? Y esa promoción de los derechos humanos también le corresponde a la industria minero-energética y de hecho hoy en día cobra mucho más fuerza y mucho más valor, sobre todo en las cadenas de suministro responsable. Toda esa trazabilidad que pueda haber, en especial tratándose de los minerales, respecto a su origen, respecto a quienes han intervenido en esa cadena de producción, de transporte, de comercialización y cuál es, digamos, cuál es el rol que cumple la empresa como precisamente promotora de derechos humanos hasta llegar finalmente al consumidor o al usuario o a los mercados finales, ¿correcto? Y en ese orden,
la promoción y respeto de los derechos humanos adquiere una importancia capital, sobre todo en países como Colombia, en donde efectivamente, digamos, tenemos mucho espacio para mejorar en este aspecto, sobre todo cuando hablamos de cadenas de suministro responsables en materia de minerales asociadas a minería tradicional, a minería artesanal, a minería en procesos o a minería derivada de procesos de formalización, entre otros. Pero también, por supuesto, y claro está, un llamado y también hay que poner el tema en la agenda para la minería formal, para la minería legal, no solamente para la gran minería, sino también, y ahí es un énfasis que tenemos que dar, y en esto la academia cumple un rol muy importante en tratar de transmitir el mensaje y hacer pedagogía hacia la pequeña y mediana minería legal de nuestro país sobre la importancia de este tema, sobre la importancia de la promoción y el respeto de los derechos humanos en el sector minero energético y cómo la empresa se constituye en un actor y un eje esencial en esta tarea de promoción de los derechos humanos en nuestra industria. Así que dicho esto, Luis, no me resta sino de nuevo agradecer a Jacqueline, a Pilar por acompañarnos en este espacio y desearles un enriquecedor y fructífero diálogo en estas 2 horas que vamos a estar reunidos. Muchas gracias y también, Luis, a usted felicitarlo por la iniciativa y por la gestión de este espacio. Gracias, doctor Milton, muy amable por acompañarnos el día de hoy y hacer esta amable presentación. También por el impulso de este tipo de iniciativas, apoyo e impulso de estas iniciativas. Doctora Hellman, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Estamos en sus manos y pues digamos estamos ávidos de conocer su visión y la presentación que nos trae el día de hoy sobre derechos humanos en el sector minero energético. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Luis. Creo que se me oye perfectamente, ¿verdad? Hicimos la prueba de sonido anterior, así que todo está correcto. Es correcto. Sí, señora. señora. Bueno, pues antes de comenzar mi intervención, me gustaría agradecer la invitación cursada por la Universidad del Externado. No es la primera vez que tengo el placer de formar parte de un evento académico organizado o auspiciado por esta universidad tan prestigiosa y, por supuesto, tan querida para mí. Además, me gustaría incidir concretamente en la amable invitación que me hizo el profesor Montoya hace ya unos meses, con la intención de que formara parte de esta mesa cuyo eje temático, como ya ha sido anticipado, es el sector minero energético en la Unión Europea y el análisis de esta cuestión desde el prisma o a la luz de los derechos humanos. Dicho esto, me gustaría explicar muy rápidamente de qué manera voy a estructurar mi intervención para dejar las cosas lo más claras posibles desde el inicio. En un primer momento y muy rápidamente me voy a referir al sector minero energético, a hacer una serie de aclaraciones, como digo, muy esenciales pero muy rápidas al mismo tiempo, para posteriormente reflejar una idea esencial que ya el doctor Montoya ha podido introducir, y es la idea o la necesidad más bien de que las actuaciones mineroenergéticas tengan como referencia el respeto, la protección y la promoción de los derechos humanos. Para ello, traeré a colación un instrumento de especial interés, como es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Indicaré qué derechos pueden traerse a colación en la medida en que pueden ser violentados ante determinado tipo de actividades mineras, y posteriormente me centraré y daré un salto para focalizarme en la Unión Europea y de alguna manera comprender cuál es el enfoque de esta organización internacional en torno a la política energética. Un poco se trata de sacar a relucir la normativa más esencial en este sentido, por supuesto traer a colación la normativa en materia de derechos humanos que se ha adoptado en el continente europeo para ver de qué manera estos pueden ser invocados ante una actuación lesiva en el sector minero energético, y posteriormente haré hincapié en
una jurisprudencia sólida y contundente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que muestra esta indisoluble relación que existe entre los derechos humanos y el sector minero energético. Como pueden comprobar, se trata de voy a tratar de abarcar muchas cosas y voy a partir de cuestiones más sencillas para posteriormente profundizar en cuestiones un poquito más complejas. Vayamos, por tanto, por partes, como decía. Entonces, antes de nada, como ya anticipé, me gustaría contar a grandes rasgos en qué consiste la minería. La minería, evidentemente, puede consistir en, por ejemplo, la extracción de minerales y rocas y, por supuesto, la extracción de combustibles fósiles. Este tipo de actividad minera, la última que acabo de mencionar, abarca tanto los hidrocarburos, es decir, el petróleo y el gas, como el carbón térmico, que es un mineral. En todo caso, tanto el petróleo, el gas como el carbón constituyen una fuente de energía que procede fundamentalmente de la descomposición de materia orgánica de animales, plantas, microorganismos sometidos a un proceso de transformación de millones de años. Y como decía, el petróleo, el gas, el carbón, sin duda constituyen o abarcan el comentado sector minero energético. Y es sobre este sector donde voy a focalizar mi atención para, de alguna manera, demostrar o reflejar de qué modo los derechos humanos ocupan un gran protagonismo y tienen, por supuesto, que tomarse en consideración. Tratando cuestiones también muy básicas en torno a la minería, me parece de interés, a modo de anécdota, mencionar que la actividad minera, evidentemente, nació hace ya largo tiempo. De hecho, la minería se considera una de las actividades más antiguas de la humanidad. Hay sólidas evidencias de que la minería se remonta a los mismísimos poblados prehistóricos, donde hay sólidas evidencias en las que se extraía todo tipo de material. En cuanto a las actividades extractivas energéticas, también se remontan al pasado. Hace unos 2000 años se usaba el petróleo y el gas en China para calentarse y alumbrarse. Posteriormente, ya en el siglo XVIII, el petróleo se utilizaba con fines médicos y militares, y es a partir del siglo XIX, con la llegada de la Revolución Industrial, cuando se produce el uso masivo del carbón, que se convierte, como todos saben, en la principal materia prima para alimentar la máquina de vapor y que, desde luego, constituyó el principal combustible hasta bien entrado el siglo pasado. Es verdad que con el fin de la Segunda Guerra Mundial el petróleo sustituyó al carbón, y más adelante también, en la década de los 70, con la guerra del Yom Kippur, el carbón y el gas adquirieron un gran protagonismo. Con este brevísimo repaso, me parece muy interesante comprobar cómo el sector minero energético evidentemente se encuentra perfilado, modulado, no solamente por los avances tecnológicos, sin duda, pero también por los vaivenes de las propias relaciones internacionales. Y dicho esto, y remontándonos ya o avanzando ya hasta la actualidad, creo que es esencial, para comprender el impacto que tiene esta industria minero-energética, conocer el importante papel que desempeña en estos momentos. Sin duda, la industria extractiva energética, como digo, cumple un papel fundamental como suministrador al resto de las industrias, de muchas de las materias primas que se utilizan para la sociedad moderna. Es, en definitiva, la energía es un aspecto fundamental que, sin duda, lleva aparejado el desarrollo y el surgimiento de nuevas industrias, creando empleo y mejorando, por supuesto, la economía. Es verdad que en las últimas décadas también se ha estado desarrollando las energías renovables que constituyen una apuesta global por la sostenibilidad de los ecosistemas y que en este momento, como decía, también están jugando un papel fundamental. Pero esto es una cuestión que da para otra mesa y, por supuesto, para otro debate.
Con esto simplemente quería proporcionar una información muy básica, muy sencilla de la actividad minera en términos generales y, por supuesto, en la importancia del sector minero energético. Y quizás también para tomar en consideración factores relativamente recientes que han modulado o que han impactado en la actualidad en el mercado minero energético, creo que también merece la pena señalar, como decía, factores relativamente recientes que están, como decía, modulando este sector. Y bueno, yo tuve la ocasión de asistir ayer, no en su totalidad, pero a una buena parte de la sesión inaugural del observatorio, que por cierto fue muy interesante, y estas cuestiones también fueron fueron mencionadas y muy interesantemente abordadas. Y ya se puso sobre la mesa que una de las cuestiones que han impactado de manera significativa en el ámbito del mercado minero energético fue o ha sido la crisis pandémica generada por la COVID-19. Es evidente que, y como decía, ya lo explicaron ayer y de verdad que de una forma muy interesante, se produjo en un momento dado la paralización de las economías y al poco tiempo, sin duda, se produjo la apertura y se aceleró todo tipo de actuaciones para recuperar el ritmo anterior a la pandemia. ¿Esto qué supuso? Pues un aumento de los precios de los combustibles, una escasez de la energía. Y todo ello, sin duda, mermó y de manera significativa los avances que hasta la fecha habían sido realizados en torno al acceso universal a una energía asequible, confiable, sostenible y moderna para el año 2030. Me estoy refiriendo, como muchos sabrán, al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7. Esta situación, por supuesto, afectó en gran medida a los países en términos generales y, por supuesto, especialmente a los países en desarrollo. Y no solamente no solamente entra en escena los efectos perniciosos de esta crisis pandémica, sino que a ello hay que sumar la agresión de Rusia a Ucrania, que, como bien se dijo ayer en el observatorio, no hizo sino recrudecer una situación que ya, sin duda, se encontraba o estaba en una situación especialmente convulsa. Habiendo explicado estas cuestiones, como decía, muy básicas en torno a la actividad minero-energética, creo que hay que dar un paso más y debo mencionar una serie de cuestiones que nos van a ayudar a comprender, desde mi punto de vista, la razón o las razones por las que el respeto a los derechos humanos es una cuestión clave. Y para ello, como decía, tengo que mencionar cuestiones o ideas muy esenciales, que yo creo que en general a nadie se le escapa, pero que hay que poner sobre la mesa para comprender una vez más esta relación tan estrecha que debe darse entre el sector minero energético y los derechos humanos. Evidentemente, las sociedades modernas necesitan productos que proceden de la minería, pero por otro lado, nadie generalmente quiere tener una mina cerca de su casa. Pueden verse, olerse, escucharse, sentirse, cambian el paisaje, aumenta el tráfico, se restringen los movimientos de acceso a la zona, se produce en definitiva una merma en la vida cotidiana de aquellas personas que se encuentran próximas a una mina. Es verdad que frente a todo ello, al que había que añadir la merma al medio ambiente, sin duda, frente a toda esta cuestión, también hay que mencionar que los proyectos mineros pueden, por supuesto, y de hecho así ocurre, traer empleos, conllevan la presencia de actores nacionales e internacionales que estimulan la vida en la zona en la que se encuentra la mina. También, por supuesto, estimula la economía regional en áreas en las que generalmente se encuentran un tanto remotas. Así pues, los proyectos mineros también se encuentran asociados a un futuro esperanzador para el lugar en el que se encuentran ubicadas. Y, sin duda, esta compleja coyuntura pone de relieve que el conjunto de intereses que se encuentran en juego, tanto positivos como negativos, que hay que saber conciliar.
Sin duda no es una cuestión, una tarea nada sencilla. En cualquier caso, teniendo presente los intereses variados y diversos que puede haber en juego y las cuestiones, como decía, tanto positivas como negativas, es cierto que en este sector, el sector minero energético, debe articularse sobre una serie de principios que yo, a mi juicio, considero esenciales, como son la competitividad, la seguridad de abastecimiento y la protección medioambiental. Desde mi punto de vista, todo ello debe necesariamente marcarse en la protección de los derechos más básicos. ¿Sí? Doctora Jacqueline, cuando mueves las hojas, golpeas ¿Sí? el micrófono. Entonces ahí se distorsiona un poquito, pero tranquila, sé que estás, perdón la interrupción, pero solo es eso, es mover las hojas un poco más lejos de tu micrófono. Gracias. Perdón, como lo tengo justo en mi ordenador, es por eso, Perfecto. No, y además el tema es apasionante. Muchas gracias. Bueno, perfecto, pues retomo entonces, estupendo, gracias por la advertencia. Bien. Pues como decía, son muchos los intereses en juego, hay que saber conciliarlos y, como decía, en cualquier caso, ante esta coyuntura tan compleja, como he mencionado, es fundamental, de alguna manera, remarcar que la actividad minero-energética quede enmarcado en los principios que ya mencionaba, los de competitividad, seguridad de abastecimiento, protección medioambiental. Y yo daría incluso un paso más. Y es que todos estos principios, para verse debidamente satisfechos u observados, deben caer bajo el paraguas, por decirlo de algún modo, de la regulación existente en el ámbito de los derechos humanos. De tal manera que si las actividades mineroenergéticas, pero cualquiera otra, realizada por cualquier otra empresa, conllevan una clara y directa observación de los derechos humanos, estos otros principios que he mencionado se verán, lógicamente, debidamente satisfechos. Y esto, sin duda, desde mi punto de vista, refleja, una vez más, esta relación tan estrecha que existe y que debe existir entre el sector objeto de análisis y los derechos humanos. Por si esta cuestión no ha quedado suficientemente clara, creo que es quizá interesante sacar a relucir ideas esenciales en torno a los derechos humanos. Como todo el mundo sabe, los derechos humanos están asociados a cada persona, son irrevocables, intransmisibles, inalienables e irrenunciables. Estos, tras la Segunda Guerra Mundial, fueron recogidos en el documento que anteriormente mencioné, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un documento que, según Eleanor Roosevelt, quien impulsó fuertemente la adopción de este documento, se erigía como la Carta Magna, o la Magna Carta, perdón, de toda la humanidad. La cuestión es que esta declaración, que han suscrito numerosos países, evidentemente, a través de la misma se acordó que las libertades y los derechos de los individuos debían protegerse con carácter universal, para que nosotros, los seres humanos, pudiéramos vivir una vida digna, en libertad y en condiciones de igualdad. Y siendo conscientes de la relevancia de este instrumento jurídico, me gustaría mencionar los derechos que pueden verse vulnerados en el sector minero energético. Si uno se plantea cuáles son esos derechos, evidentemente el que puede o el que rápidamente nos surge es la merma que se puede producir en el medio ambiente. ¿Y esto de qué manera encaja con la Declaración Universal de los Derechos Humanos? Pues, por ejemplo, se puede invocar el artículo 3, el cual estipula el derecho a la vida. Esta misma disposición legal se puede analizar junto con el artículo 25 del incitado instrumento, que indica que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado. Estas normas se pueden traer muy fácilmente a colación cuando se producen, por ejemplo, como consecuencia de la actividad minera, cambios en la hidrología o en el paisaje, o cambios quizás más sutiles, como pueden ser emisiones químicas o un cambio de los microbios que se encuentran en las aguas cercanas a una mina. Sin duda, a todos nos resulta, es evidente y claro, que ello nos afecta profundamente a la salud del ser humano y a su propio bienestar.
Evidentemente podemos pensar en otro tipo de contaminación del aire, producido por un aumento del tráfico vial, por el uso de materiales peligrosos, etc. Pero sin duda, aquí podemos claramente traer a colación cómo esta merma al medio ambiente nos ocasiona o puede dar lugar a la invocación por parte del individuo, como decía, el artículo 3, derecho a la vida, o el artículo 25. ¿Qué otras cuestiones también pueden traerse a colación? Cuando nos referimos a la actividad minera, a la actividad minero-energética, más concretamente, pues podemos pensar en una merma de carácter laboral. Y en este sentido, el primer artículo que nos puede venir a la cabeza es el artículo 23, el cual proclama que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo sin discriminación alguna, etc. Yo creo que a nadie se le escapa que el sector extractivo ha sido históricamente una profesión de alto riesgo caracterizada por condiciones de trabajo peligrosas. Es sin duda una profesión de alto riesgo que puede dar lugar a graves incidentes. De hecho, ayer leí la triste noticia acaecida en Colombia, particularmente en la mina de Sutatausa, en el que creo que se había producido una acumulación de gas y, bueno, pues hasta ayer eran ya por lo menos 10 las víctimas que se habían producido. Entonces, por supuesto, vemos esa relación y esa merma que se puede sufrir en este ámbito, ¿verdad? Además, la actividad minera o la industria minera se encuentra dominada por hombres y esto, pues, sin duda puede dar lugar a discriminaciones por razón de sexo, lo cual nos llevaría no solamente al artículo 23, sino también al artículo 24, el artículo 25 y, por supuesto, al artículo 2, que ya mencionaba el derecho a la vida y cómo ello puede significar en algunas ocasiones la propia muerte de la persona, en fin. Junto a estas cuestiones de carácter medioambiental y de carácter laboral, por supuesto, hay que mencionar el impacto social y económico que puede acarrear la actividad minero-energética. No hay duda de que cuando una mina se encuentra operativa, se produce la afluencia de trabajadores externos que puede sobrecargar el sistema de transporte, educación y salud. Estos nuevos trabajadores y el aumento de los ingresos puede además, de la zona puede además conducir a un aumento de precios de la vivienda y de bienes básicos. Además, esta transformación económica de alguna manera puede cambiar la dinámica social, impactando, por ejemplo, en las creencias tradicionales, aumentando la desigualdad e incluso diluyendo la cohesión social. En áreas remotas donde existe actividad minera, se han constatado problemas asociados con un aumento del alcoholismo, un aumento del consumo de drogas, de la prostitución, el juego, violencia doméstica, etc. Un conjunto de cuestiones que efectivamente afectan a la población o a las poblaciones cercanas a la mina y en particular a los grupos vulnerables. Además, podemos mencionar, por ejemplo, que la mina puede acarrear en sí mismo la pérdida de otros medios de subsistencia, como puede ser el turismo. Puede producirse también, por ejemplo, una dependencia excesiva de la población hacia la mina. Y cuando esta mina es cerrada, pues evidentemente se generan los conflictos pertinentes. Y todo ello, ¿qué nos puede llevar a pensar? Pues que la Declaración Universal, su contenido, es perfectamente aplicable. El artículo 4, por ejemplo, se podría traer a colación algunos artículos de los que ya he mencionado también. Y, por ejemplo, también el artículo 17, porque el artículo 17 proclama lo siguiente: toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente y no será privada arbitrariamente de su propiedad. Y en ese sentido, a nadie se le escapa la posibilidad de que para hacer operativa una mina sea necesaria tomar las propiedades que afectan a la zona en cuestión. En fin, son muchos los derechos que en este ámbito se pueden traer a colación. Por supuesto, también se pueden producir incidentes relativos a la seguridad.
El artículo 3 dispone lo siguiente: todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, junto con el artículo 9 que proclama que nadie será arbitrariamente detenido. En este sentido, debe indicarse que la mayoría de las operaciones extractivas a gran escala emplean contratistas de seguridad privados o cuentan con la seguridad de las fuerzas gubernamentales. Estas entidades pueden tomar acciones en contra de los miembros de la comunidad o los empleados que violen sus propios derechos y, sin duda, puede traer a colación, por tanto, la aplicación de estos artículos que acabo de mencionar, el 3 y el 9, por ejemplo. ¿Qué más cuestiones se me ocurren? Pues, por ejemplo, la posibilidad de que la actividad minera en una determinada zona suponga la adquisición de la tierra de manera injusta o insuficientemente negociada. En este punto cobra importancia de nuevo el artículo 17. Y si lo anterior no fuera ya suficientemente representativo de los derechos que pueden vulnerarse en un determinado momento, hay que también traer a colación, por supuesto, los derechos de las poblaciones indígenas, puesto que éstas tradicionalmente han sido objeto de exclusión social y expropiación a gran escala de sus tierras y recursos. A día de hoy, no hay duda de que este tipo de poblaciones se ven particularmente afectadas por las actividades extractivas, máxime si tenemos en consideración la particular relación que tienen con la tierra en la que habitan, ¿verdad? Y esto, sin duda, podría, por ejemplo, volvernos al artículo ya que mencioné en un primer momento, el artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, etc. No se hará distinción alguna fundada en condición política, jurídica o internacional del país o territorio, en fin. De nuevo, aquí podría tener cabida, entre otros, el artículo 2. También, cuando nos referimos a la actividad minera, que tiene lugar en el sector minero energético, podemos también pensar en otro tipo de actuaciones fraudulentas, como puede ser, por ejemplo, la corrupción, que puede estar presente en proyectos a gran escala, especialmente cuando la actividad minera tiene lugar en países autocráticos. La corrupción, el soborno, sin duda afectan de manera significativa en las comunidades, porque se desvían, por ejemplo, fondos para no se sabe bien qué, que podrían haberse empleado para la salud, la educación y otros bienes. Y que nos lleva, pues, de nuevo al artículo 25, por ejemplo, o al artículo 8, que estipula que toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. En fin, yo creo que a grandes rasgos he expuesto los principales riesgos que se pueden dar en el sector extractivo, los cuales, como ya hemos visto, pueden conllevar una clara injerencia en los derechos más básicos del individuo. Y de acuerdo con lo expuesto hasta ahora, me surge os podría surgir una cuestión, y es, por ejemplo, si se han adoptado medidas específicas por parte de la comunidad internacional para evitar las consecuencias negativas que surgen a raíz de la actividad minero-energética y que puede conllevar, como ya hemos visto, una vulneración de los derechos humanos. Entiendo que esto es una pregunta que verdaderamente nos podría surgir y, por supuesto, que requiere ser respondida. Desde un punto de vista amplio, es decir, sin encorsetar nuestra mirada en el ámbito minero-energético, es decir, pudiéndolo aplicar a todo tipo de actividades empresariales, podemos decir que se han adoptado alegremente, además, y muy felizmente, importantes medidas, sin duda, que redundan en esta idea que existe entre la actuación empresarial, como decía, en términos generales, y los derechos humanos. ¿Y qué medidas son estas? Pues estoy convencida
y que habéis escuchado hablar de los principios rectores sobre las empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas, también conocidos como los principios Ruggie. En el año 2011 estos fueron adoptados. ¿Y por qué son tan relevantes? ¿Qué estipula este documento o este texto para que sea traído a colación, ¿verdad? Como una medida esencial adoptada por la comunidad internacional que pretende redundar en la necesidad de promover y proteger los derechos humanos. Pues básicamente este documento, si tienen oportunidad de echarle un ojo, yo les animaría a ello, podrán observar que las empresas, de alguna manera, asumen un papel protagonista, como decía en este texto, y se pone de relieve las obligaciones que éstas tienen de respetar y proteger los derechos humanos. Y, por supuesto, en el caso de que sean violentados, resarcirlos o remediar el daño ocasionado. Si bien es verdad que uno puede celebrar el contenido de este texto, también es justo y debe mencionarse que no es un texto de obligado cumplimiento. En cualquier caso, es un documento muy útil porque de alguna manera pretende actuar de guía o imponer cierto orden en las actuaciones empresariales para que éstas se ajusten a la normativa existente en materia de los derechos humanos. Y es, sin duda, un punto de inflexión muy relevante en el que, como decía, se refleja esta relación entre actividades empresariales y los derechos humanos, introduciendo, entre otras cosas, el concepto de debida diligencia. Vale la pena destacar que desde que se adoptó estos principios, cuando se formularon y se adoptaron a comienzos de la década pasada, se hizo muy enconado el debate en torno al potencial reconocimiento de la personalidad jurídica internacional de las empresas fundamentalmente transnacionales. Es decir, la posibilidad de que se les reconozca un determinado estatus en la sociedad internacional de tal manera que asuman no solamente derechos, sino también obligaciones. Y esto, sin duda, cambiaría en gran medida el panorama y el modo en el que este tipo de empresas deberían actuar. Y como digo, estos principios han agitado el debate en cuestión, que también se ha visto, se ha aumentado o sea, de alguna manera todavía se ha hecho más controvertido esta idea tras la creación de un grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta encargado de elaborar un instrumento jurídicamente vinculante para regular las actividades de las empresas transnacionales y otras empresas en el derecho internacional de los derechos humanos. En definitiva, Naciones Unidas auspició la estrategia de crear un tratado que vinculara a las empresas. Es verdad que se tenían ciertas expectativas sobre este tratado en el sentido de que generara obligaciones directas a las empresas. Esto finalmente parece ser que no es así, pero en cualquier caso sigue ensanchando el camino hacia esta idea de que las personas jurídicas puedan ser contempladas como sujetos de derecho internacional y, por lo tanto, directamente y claramente sometidas a la normativa internacional, entre la que se encuentra, por supuesto, la normativa relativa a los derechos humanos. Estas medidas que acabo de señalar, como digo, se han adoptado y se han auspiciado por Naciones Unidas, presentan un carácter supranacional, evidentemente, y uno también puede plantearse, bueno, al margen de lo que ha sucedido en Naciones Unidas y de las estrategias recientemente mencionadas, se han desarrollado otro tipo de estrategias regionales que aboguen por esta relación entre las actuaciones empresariales y más concretamente las actividades mineras y los derechos humanos. Pues en este sentido hay que decir que sí. Y, por ejemplo, se pueden traer a colación lo que menciono en mi presentación, que son las recomendaciones para la incorporación del enfoque de derechos humanos en la evaluación de impacto ambiental de proyectos mineros de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Es decir, que en esta región en particular, América Latina y Caribe, se han adoptado una serie de medidas específicas que de alguna manera aboga por esta relación que anteriormente indicada.
Y llegados a este punto de mi intervención, uno puede preguntarse, bueno, entonces, ¿qué sucede en el continente europeo? En el continente europeo se han adoptado medidas específicas de carácter regional, evidentemente, en las que se aprecie esta relación existente entre la actividad minera y los derechos humanos. Pues vamos a verlo ahora con detalle, porque mi propósito es, como introduje en un primer momento, mostrar el enfoque que tiene el continente europeo en el sector minero energético, incidir, por supuesto, en el papel que desarrollan los derechos humanos en este ámbito y, al hilo de todo ello, destacar pues, sentencias emitidas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que cobran un gran interés en este ámbito. Pero antes de entrar de lleno en toda esta cuestión, quizá sea conveniente, de alguna manera, reflejar o ahondar en cuestiones quizás más esenciales que reflejen un poquito la posición en términos generales de la Unión Europea. Es fundamental señalar que la actividad minera en Europa es fundamental, constituye una parte integral de la economía de la Unión Europea. Teniendo en cuenta esta premisa, es importante mencionar que dicha organización internacional aboga por una economía circular y baja en carbono, y así se ha puesto de relieve en lo que se conoce como el European Green Deal o el Pacto Verde Europeo, que, si ustedes no lo conocen, se refiere a un conjunto de actuaciones, de iniciativas que tienen por objeto situar a la Unión Europea en el camino hacia la transición ecológica, con el objeto de alcanzar la neutralidad climática de aquí al año 2050. Así pues, teniendo presente esta idea que asoma en el horizonte, un horizonte que pretende alcanzarse, digamos, a largo plazo, es importante destacar ideas esenciales en torno a la minería en Europa, la política energética y demás. La gestión de recursos mineros, la concesión de permisos, la legislación sobre minería en la Unión Europea corresponde a los Estados miembros. Estos han sido tradicionalmente los competentes para regular cuestiones relativas a la minería. Es verdad que el origen de la Unión Europea, esto es curioso, se sitúa, entre otras cosas, con la celebración del Tratado de París del año 1951, que trajo consigo la creación de la CECA, es decir, la Comunidad Económica del Acero y el Carbón. Con esta comunidad, es también muy bonito, ¿no?, reconocer de qué manera esta comunidad pretendía encaminar a los países europeos hacia una federación europea. ¿Cómo? Pues de alguna manera promoviendo cierta interdependencia económica que conllevara o que implicara el no inicio de conflictos armados y, por supuesto, encaminando este proyecto territorial europeo hacia una sólida unión de países europeos. En definitiva, se trataba en cualquier caso de partir del mercado común del carbón y el acero para abarcar otro tipo de ámbitos que no fueran los exclusivamente económicos hasta llegar a una Europa política unida, ¿no? Bien, esto es con respecto a los orígenes de la Unión Europea, pero debemos evidentemente trasladarnos a un momento más actual, y en este sentido es importante traer a colación el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que es el que se encuentra actualmente en vigor. Y concretamente hay que mencionar el artículo 194. ¿Por qué este artículo? Porque en este artículo se hace referencia expresa a la política energética, que debe articularse, según esta norma, en el marco del establecimiento del funcionamiento del mercado interior, atendiendo a la necesidad de preservar y mejorar el medio ambiente, una política energética que tendrá por objetivo garantizar el funcionamiento del mercado de la energía,
garantizar la seguridad del abastecimiento energético en la Unión, fomentar la eficiencia energética, el ahorro energético, el desarrollo de energías nuevas y renovables y fomentar la interconexión de las redes energéticas. Entonces, si bien, desde luego, resulta anecdótico la creación de esta comunidad inicial, como fue la Comunidad Económica del Acero y el Carbón, a día de hoy hay que traer a colación el artículo 194 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el cual muestra de qué manera se pretende articular la política energética en el continente europeo. De acuerdo con este artículo y con otros que aparecen a lo largo de este mismo instrumento jurídico que he mencionado, parece que la política energética constituye a día de hoy una competencia compartida entre la Unión Europea y los Estados miembros. De alguna manera parece que se están dando pasos hacia una política energética común. Pero, en cualquier caso, si uno lee con detalle este tratado y otras herramientas de gran importancia sobre la materia, los estados a día de hoy siguen teniendo exclusividad en el sentido de decidir cuáles son las condiciones de explotación de los recursos energéticos, elegir entre distintas fuentes de energía, la estructura general del abastecimiento energético, etc. Y es muy interesante porque hay una profesora de Derecho Internacional española, en este caso, que dice que el artículo 194 es evidentemente celebrado porque de alguna manera trata de crear sinergias entre la Unión Europea y los Estados miembros, pero no es lo suficientemente contundente como para presentar una política energética común. Y como decía, esta profesora dice, se trata de un peaje, el artículo 194 es un peaje que la Unión ha tenido que pagar por disponer finalmente de una competencia compartida en materia energética. En fin, en cualquier caso lo que vemos es que se va avanzando poco a poco en la Unión Europea y la intervención de las instituciones europeas parece que tiene cada vez más importancia o quizá más peso. En mi propia presentación, como pueden ver, hay otras disposiciones legales que pueden tomarse en consideración y sin duda están ahí para de alguna manera modular y determinar la política energética de la Unión Europea. Y cuando, como decía, uno lee con atención el conjunto de las herramientas jurídicas, pues se observan importantes o significativos pasos dados en este ámbito. Y estos pasos que se están dando deben tenerse muy presente porque a día de hoy, y esto también se trató en el observatorio y me pareció también muy interesante en la sesión de ayer, no hay duda de que la Unión Europea está haciendo a retos particularmente significativos en el ámbito de la energía. Hay una dependencia cada vez mayor de las importaciones, una diversificación limitada en la producción de energía, con precios elevados y volátiles, una creciente demanda mundial de energía, una necesidad de ser también transparente y tratar de favorecer una mejor integración, interconexión de los mercados de la energía. Como pueden verse, la Unión Europea se ha visto particularmente agitada por los factores recientes que yo he comentado, la crisis pandémica, la agresión a Rusia, colocando a la Unión Europea en una situación particularmente complicada en estos últimos años. Y el Parlamento Europeo y las instituciones europeas han mostrado de alguna manera la alarma al respecto. Pese a todo, pese a esta coyuntura tan compleja que está viviendo Europa en estos momentos, la política europea en este ámbito, en el ámbito energético, pues que por supuesto afecta al sector minero energético y demás, no pierde en cualquier caso el objetivo de vista en el sentido de tratar de promover un mercado de la energía integrado, favoreciendo una seguridad en el suministro energético y, por supuesto, la sostenibilidad del sector. Y todo este tipo de ideas que estoy ya lanzando en torno a los desafíos y los objetivos que asume la Unión Europea se pueden ver en medidas más concretas, como es, por ejemplo, la medida del año 2008 relativa a las materias primas, conforme a las cuales se articula
una estrategia de acceso, extracción y suministro de materias primas minerales conforme a la cual se pretenden abordar los desafíos tan tremendos que la Unión Europea de alguna manera está tratando de hacer frente, como decía anteriormente, aumento de la demanda, escasez de oferta, volatilidad de los precios, en fin. Entiendo que con lo que acabo de comentar o en estos últimos minutos, uno puede entender de alguna manera cuál es el enfoque de la Unión Europea y en qué consiste a grandes rasgos su política energética. Y dicho esto, creo que es fundamental traer en este punto de mi intervención la regulación adoptada por el continente europeo en materia de derechos humanos, que, como he intentado reflejar en varias ocasiones, debe estar muy presente en el sector objeto de análisis, es decir, en el sector minero energético. Y con respecto a los instrumentos adoptados por la Unión Europea en este ámbito, en los derechos humanos, pues podemos pensar en diversos y muy variados. De hecho, la Unión Europea, como se ha preocupado por adoptar las medidas oportunas en este ámbito, a día de hoy se puede invocar esta normativa no solamente ante la Unión Europea, sino también ante los Estados miembros para que, entre otras cosas, por ejemplo, se proteja debidamente la salud de los ciudadanos europeos, la seguridad y el medio ambiente en Europa. Voy a ir mencionando muy rápidamente aquellos instrumentos en los que se refleja normativa en materia de derechos humanos particularmente relevante que puede ser traída a colación en este ámbito al que me llevo refiriendo desde el comienzo de mi intervención. Y en este sentido puede traerse a colación, por ejemplo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como la Carta Social Europea, que incluye, evidentemente, una amplia gama de derechos políticos, sociales y económicos para los ciudadanos y residentes de la Unión Europea. Y, por supuesto, y es aquí donde yo me quiero centrar en mi exposición, debe traerse a colación el Convenio Europeo de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Me parece muy relevante y muy destacable este instrumento jurídico. Constituye la base de los derechos civiles y políticos fundamentales. Es, en definitiva, un instrumento que obliga a los Estados europeos a otorgar derechos sustantivos y procesales a las personas afectadas, por ejemplo, por daños ambientales, ya sean graves o inminentes. Y teniendo en cuenta la importancia de este instrumento, que voy a ir trayendo a colación en los próximos minutos, es importante destacar, para quien no lo conozca, que cuando se pretende hacer valer los derechos contenidos en este convenio, la reclamación debe sustanciarse ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y la pregunta que puede surgir es, bueno, ¿y qué ha determinado este órgano en torno a los derechos humanos en el sector minero energético? ¿Se ha pronunciado? ¿Ha habido algún tipo de sentencia o decisión judicial relevante en este aspecto? Pues en un primer momento, si uno lee con atención el convenio europeo, pues no hay una referencia expresa al medio ambiente y así lo refleja el propio tribunal. Hay un asunto que es el asunto Kirtatos contra Grecia, en el que se estipula que ni el artículo 8 relativo a la protección de la vida privada y familiar contenido en el convenio, ni ningún otro artículo del convenio están diseñados específicamente para proporcionar protección general del medio ambiente como tal. Entonces, bueno, el Tribunal Europeo es consciente de que no hay una referencia expresa al medio ambiente como tal. Pero, afortunadamente, la Corte ha aceptado un reconocimiento indirecto de las cuestiones ambientales en la protección de los derechos humanos. De tal manera que se puede apreciar que, como consecuencia de una merma significativa en el medio ambiente, hay, consiguientemente o prácticamente a continuación,
unos derechos que se pueden observar como violentados, ¿verdad? Y en este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sido muy útil y ha mencionado cómo cuestiones, cómo ciertas merma medioambiental o cómo cierto daño medioambiental puede conllevar una vulneración del artículo 2 del convenio relativo al derecho a la vida o el artículo 8 relativo al respeto de la vida privada y familiar o el artículo también 10 y otros derechos de carácter procesal, como puede ser el derecho a un recurso efectivo. También cobra importancia el artículo 1 del protocolo número 1 del convenio, el cual indica que toda persona física moral tiene el derecho, al respeto de sus bienes. Nadie podrá ser privado de su propiedad más que por causas de utilidad pública y en las condiciones previstas por la ley y los principios generales del derecho internacional. Entonces, ya el Tribunal Europeo ha ido mostrando de qué manera una merma medioambiental puede conllevar automáticamente la lesión de derechos tan dispares, quizá, como puede ser el derecho a la vida y el derecho relativo a un recurso efectivo. Y en este punto de mi intervención sí me gustaría pues, ir soslayando esos derechos y cómo se han visto reflejados en la casuística abordada por el propio tribunal. El derecho a la vida, por ejemplo, como ya decía, contenido en el artículo 2, se vio reflejado o analizado en el caso, no sé muy bien cómo pronunciarlo, Oner-Yildiz contra Turquía, conforme al cual el tribunal dispuso que se podía confiar en este precepto, en el artículo 2, en el momento en el que se pudiera constatar que una determinada actividad minera había conllevado la acumulación de desechos y como ello podía haber supuesto una merma al medio ambiente. Por ejemplo, el artículo 6 relativo a un juicio justo o el artículo 1 que ya mencioné del protocolo número 1 relativo a la propiedad pueden ser traídos a colación en el sector minero energético y así se puso de relieve en un caso resuelto en el año 2018 que implicó a Bulgaria. En este asunto se puso de manifiesto los daños sufridos por el demandante en su propiedad a causa de una mina de carbón cercana a su casa. ¿Qué se dictaminó? Finalmente se valoraron la aplicación de varios preceptos y finalmente el tribunal consideró que el artículo 1 del protocolo número 1 había sido violentado. El artículo 8, fundamental, derecho a la vida privada y familiar, también ha sido tratado a colación en varias ocasiones. Por ejemplo, en el caso que también menciono, como es el de Tatar contra Rumanía. En este asunto, el Tribunal Europeo concluyó que se había producido una violación del artículo 8 y consideró que las actividades rumanas habían incumplido su obligación de evaluar en un grado satisfactorio los riesgos que podían implicar la actividad de la empresa que explotaba la mina. No se habían adoptado las medidas adecuadas para proteger los derechos de los interesados, relativos al derecho a la vida privada, su domicilio, etc. Como puede verse, este artículo 8 tiene un gran protagonismo y es frecuentemente utilizado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la hora de promover la protección del medio ambiente. También pueden traerse a colación otros derechos, como por ejemplo el artículo 10, relativo a la libertad de expresión, el cual puede interpretarse a la luz del artículo 11, libertad de reunión y asociación, tal y como se reflejó en un caso que implicó a Rumanía también en el año 2022. Este caso se refiere, por ejemplo, a la multa impuesta por un activista al participar contra una propuesta de una actividad minera en una determinada zona del país y él, junto con otras tres personas, se habían esposado, se habían quejado y demás. El demandante alegó que la sanción no era pertinente y reclamó. ¿Y qué sucedió? Pues que el Tribunal Europeo consideró que se había producido una violación del artículo 10 del convenio a la luz del artículo 11. Por lo tanto, podemos ver que la casuística es muy variada, es muy contundente y se puede observar cómo los derechos humanos
deben necesariamente observarse en este tipo de sector, en el sector minero energético o en términos generales en la actividad minera, y el Tribunal Europeo ha hecho una clara referencia a esta cuestión. Junto a los demás derechos que he mencionado, evidentemente también tienen que considerarse los derechos de los pueblos indígenas. En el norte de Europa se encuentra la población sami, fundamentalmente ubicada en Finlandia, Suecia, Noruega y Rusia. Y las poblaciones de este grupo indígena, pues en ocasiones se encuentra ubicada en lugares donde se produce una fuerte industria extractiva. Y aquí es verdad que la Unión Europea hay que tirarle de las orejas y bien, porque el convenio tan fuertemente alabado y tan contundente y tan completo en lo que se refiere a la protección de los derechos humanos, de alguna manera presenta sus carencias, porque este convenio se encuentra fundamentalmente diseñado para proteger derechos individuales y no derechos colectivos. Por lo tanto, ni los grupos minoritarios ni los indígenas son protegidos de manera expresa por este instrumento. Y esto, sin duda, se ha visto reflejado en la propia jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que no ha sido lo suficientemente sólida o contundente si lo comparamos con otros sistemas regionales de derechos humanos, como sin duda es el sistema interamericano, en el que se ha adoptado una postura mucho más progresista y, por lo tanto, en defensa de los derechos de estos grupos, ajustándose en gran medida a los estándares internacionales, y es algo que en Europa no se está haciendo o no se está haciendo con la contundencia deseable. En fin, yo ya estoy a punto de terminar, no me queda mucho más. Simplemente volver a incidir en la idea de que la Unión Europea está haciendo frente a fuertes desafíos. Evidentemente, desafíos que afectan a la comunidad internacional en términos generales y algunos más concretos que afectan a la idiosincrasia europea y a las políticas que se han ido implementando en los últimos tiempos. Como decía, la Unión Europea en estos momentos está sufriendo un aumento significativo de la demanda de minerales necesarios para la transición energética, una intensificación de las aspiraciones geopolíticas de la Unión Europea, un aumento de los conflictos en el sector minero, una creciente dependencia de la Unión Europea a las importaciones de energía de terceros países. Sin duda, la Unión Europea se encuentra en una complicada situación, se atisba un horizonte complicado, máxime si tenemos en consideración que la Unión Europea pretende reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero en al menos un 55% para el año 2030. Y sin duda, el Pacto Verde Europeo, que ya mencioné, ejerce un papel fundamental al querer asegurar el suministro de minerales necesarios, así como una transición energética limpia. Para verdaderamente conseguir una Europa con una economía verde, digital y neutra climáticamente hablando para el año 2050, parece ser que los países europeos deben aumentar su capacidad minera, procurar un procesamiento, producción, reutilización y reciclaje adecuado. Y veremos si Europa es capaz de hacer frente a este complejo desafío que tiene por delante, porque desde luego son muchas las voces críticas que están de alguna manera observando aspectos negativos en torno al Pacto Verde. En cualquier caso, tenga o no un planteamiento adecuado el Pacto Verde Europeo, lo que sí debe estar presente y sobre la mesa, y de eso no puede haber duda, es que la observancia, el respeto, la promoción de los derechos humanos es fundamental a la hora de lograr los objetivos que se ha impuesto la Unión Europea. Y ya no solamente por los objetivos impuestos, sino para verdaderamente satisfacer una actividad empresarial en términos generales, sin necesidad de circunscribirlo a la minería, que sea adecuada y conforme a la normativa adoptada en este ámbito, en el de los derechos humanos. Y ya con esta observación final acabo. Espero que haya sido de interés y que haya sido suficientemente clara y que no haya ido muy rápido para que todos hayan podido captar pues, un poco el objeto de mi intervención. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, doctora Hellman. Ahora pasaremos a escuchar los comentarios de la doctora Pilar Acosta, a quien le invitamos a
este espacio y sobre la intervención que hemos recibido hace unos momentos. Doctora Pilar, adelante, por favor. Gracias, Luis, y muchas gracias, doctora Hellman. Súper interesante poder escuchar esa visión desde la Unión Europea y todo ese trabajo que se ha venido, que usted ha venido recopilando alrededor de derechos humanos. A mí me gustaría retomar un poco alrededor de, al principio de la intervención, sobre corrupción y los artículos 8 y 25, y también pensando un poco en la labor que hacemos desde Transparencia por Colombia en los artículos 10 y 11, conectándolo un poco alrededor de la participación ciudadana. Y es que nuestro enfoque alrededor del tema y entendiendo toda su exposición es pensada un poco alrededor de transparencia y anticorrupción y la importancia que tiene la lucha contra la corrupción y los derechos humanos, destacando que la corrupción tiene un impacto grave y que es diferenciado en el goce y el ejercicio de los derechos humanos, y esto entendiéndolo como un principio fundamental por el respeto al derecho a la vida, que usted muy bien lo incluía dentro de su análisis, y también el derecho a la participación, así como el derecho a la información pública y la libertad de expresión en este último artículo, que fue el artículo 10 en el caso que nos comentaba. Y es que pues existe una menor o en mayor o menor medida, desde el trabajo que venimos realizando y desde lo que usted expone, unos vínculos importantes alrededor del derecho a la protesta y el derecho al acceso a la justicia. Y es por esto que desde este análisis que usted hace y pensando también lo que hacemos desde el programa de transparencia en las industrias extractivas, pues pensar este tema de la participación ciudadana en el marco de los derechos humanos, pues no es posible hablar de participación y un espacio cívico que sea habilitante sin tener en cuenta el estándar 80, que eso creo que es importante que lo tengamos presente para quienes nos acompañan hoy. El estándar 80 es el estándar de la transparencia para las industrias extractivas, y en particular, pues dentro del protocolo existe un requisito, que es el requisito 1.3, el que habla todo lo relacionado con participación. Y es que si bien en Colombia, en la Unión Europea existen todos estos estándares internacionales en los cuales se enmarcan los derechos humanos, pues en Colombia, y haciendo como un paralelo, pensando un poco en el análisis a partir de lo que usted nos compartía, en Colombia existe la participación ciudadana, adopta múltiples manifestaciones para darle cumplimiento a los derechos humanos. Entre esos pues está la protesta social, la defensa de los derechos humanos y los liderazgos sociales, el tema del litigio estratégico, mecanismos de participación ciudadana directa, entre otras cosas. Y cada una de estas, cada uno de estos métodos de participación pues tiene unos factores importantes que debemos valorar. Y en este sentido, pues para alrededor de las condiciones de una participación activa en el contexto colombiano, y haciendo un poco el paralelo con lo que pasa en la Unión Europea, pues haré como mención a la participación activa, que es esa participación en donde la sociedad civil pues logra como ese espacio alrededor de lo que pasa en el sector extractivo. Y en Colombia, simplemente como para ponerlo en contexto, tenemos aproximadamente 14 instrumentos normativos que explícitamente abordan lo relacionado con los deberes y la prevención, así como la protección a las personas que son defensoras de los derechos humanos, y también 24 instrumentos entre normas y políticas públicas que refuerzan y enmarcan esta labor. Y es por esto que el tema de participación ciudadana, a pesar de que en Colombia cuente con un marco normativo, y sigo insistiendo un poco como en el tema de participación, derechos humanos, o sea, la participación ciudadana es garante del cumplimiento de esos derechos humanos, y que en Colombia tenemos un marco normativo robusto para generar esas condiciones que son necesarias en esos entornos habilitantes, pues por más que tengamos un marco normativo, siempre hay como unos vacíos para poder tener ese entorno habilitante del ejercicio del derecho de la participación. Entonces, el reto en Colombia no es normativo, y no sé si eso pues me gustaría también como ponerlo como una primera
pregunta, es el reto en Colombia no es solamente normativo, sino es un reto de implementación, de coordinación y también de articulación con entidades de orden nacional y regional, así como local, para que se puedan cumplir las funciones en materia de esa garantía de los derechos. Y aquí cobra en importancia y también a partir de esos casos que la doctora Hellman nos indicaba, y en relación pues también a lo que ha sido la experiencia un poco en Colombia, es frente al fenómeno de la violencia contra líderes y lideresas o personas defensoras de los derechos humanos, y muy también lo entendía alrededor de la defensa del medio ambiente como una garantía del goce de los derechos humanos también, en donde hay una información que es parcial o incompleta alrededor de esa violencia que hay contra estas personas que son defensoras de los derechos humanos. También, pues, que a nivel nacional ocasiona que se dicten lineamientos que no reflejan la realidad del fenómeno de la violencia y que seguramente no corresponden a realidades territoriales. Y adicionalmente, pues en todo este análisis que hemos venido realizando, pues se evidencia una falta de normatividad que si bien existe, pues realmente no se implementa y no tiene unos mecanismos de protección para las actividades y los denunciantes en asuntos relacionados con los temas, en particular en el tema de corrupción. Es por esta razón que, pues, a partir de ese trabajo que hemos venido realizando, el observatorio, pues hemos verificado en el Observatorio de Protección de Defensores de Derechos Humanos, en donde se señala que ha habido asesinatos alrededor de la industria extractiva, en donde se marca en un contexto de hostigamiento y violencia en la región contra personas que están vinculadas a movimientos de defensa de la tierra, del territorio, de derechos de los campesinos, y por tanto, pues ha habido un involucramiento de actores estatales por parte de paramilitares, y también pues desde hace varios años en Colombia se ha realizado una mayor visibilización de la oposición de organizaciones y personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente alrededor de los proyectos. Esto es importante porque pues en Colombia existen una serie de sentencias que permiten ese mecanismo de participación, entre esos las consultas populares, y estos pues se han ido este mecanismo de participación se ha ido disminuyendo, por no decir, pues ya hoy en día no existe y no se puede considerar que sea pues un mecanismo de participación idóneo para que la ciudadanía defina directamente cuál es el destino colectivo de su territorio y así evitar la realización de proyectos extractivos en los diferentes entornos locales. Y ya aquí, como para ir pasando a una conclusión pues, de esta comparación a partir de lo que nos dice la doctora Hellman, pues en Colombia, debido a la violencia, uno puede pensar que ha habido una violencia generalizada en contra de líderes y lideresas en el país que abordan los temas que de alguna manera se incluyen dentro de lo que sería el estándar EITI, el estándar de la transparencia para las industrias extractivas, y que supone un riesgo para la labor del liderazgo y de la defensa de los derechos humanos, que hay entornos con altos niveles de corrupción y defensa de derechos humanos, o sea, con poca defensa de derechos humanos, en donde hay una presencia grande de grupos armados ilegales, una alta incidencia de economías ilegales, una baja presencia institucional para la protección de los derechos y unos altos niveles de organización social, pues que son un escenario propicio para que en Colombia se aumenten los riesgos de las personas o de las organizaciones que están defendiendo pues sus derechos y los derechos colectivos. Y para esto último, nosotros hemos venido analizando el estudio de Foro Nacional por Colombia alrededor de la restricción del espacio cívico, en donde se materializa de alguna manera la vulneración y las libertades de los derechos, en donde pues ha habido una encuesta alrededor de participación ciudadana en los últimos 15 años, en donde existe una percepción mayoritariamente negativa alrededor de los derechos conexos a la participación, que no están siendo respetados ni protegidos por el Estado,
y de igual forma las personas pues, que estuvieron en esta encuesta identifican que las garantías no son suficientes para participar en los espacios. Asimismo, pues más de la mitad de las personas encuestadas manifestaron su acuerdo con la afirmación que en Colombia no se respetan los derechos y cerca de la mitad de las personas que también fueron entrevistadas tuvieron la misma respuesta con respecto a esos municipios de las áreas de influencia en donde están siendo impactados de manera positiva o negativa alrededor de los proyectos del sector extractivo. Y por último, en cuanto a un tema de garantías para la participación, también se manifestaba que en el entorno local no había garantías para este ejercicio de la participación. Como conclusión, pues, y es muy interesante todo ese análisis alrededor de los estándares y también como de políticas que existen alrededor del tema de derechos humanos. Para el caso de Colombia, actualmente el entorno actual del país no es favorable para la participación en el sector extractivo, entonces esto pues nos lleva a pensar que es como usted lo decía al principio, fundamental que haya una promoción de los derechos humanos y un respeto de los derechos humanos por parte también del sector extractivo, que si bien ha implementado unas políticas importantes y muchas de ellas están trabajando a través de principios voluntarios de seguridad y derechos humanos, pues es importante que las empresas lo sigan promocionando, aun cuando pues hay una normatividad y una jurisprudencia que abogan por la participación plena, activa y eficaz, y que el gobierno, en este caso el Ministerio de Minas y Energía, ha incorporado un lenguaje importante sobre los derechos humanos. Debe existir un rol más activo de la ciudadanía y esto es súper importante también tenerlo en cuenta alrededor de este trámite de decisiones alrededor de su territorio y que también pues tener en cuenta que el tema de la violencia y como usted lo decía en la parte final en el contexto pues europeo con la guerra ahorita entre Rusia y Ucrania, pero también con las necesidades a futuro o en este momento alrededor de energía, pues que es importante que exista un mayor espacio para que las personas puedan participar en estos escenarios y mecanismos definidos para la gobernanza de los recursos naturales. Yo ahí pararía mi intervención y muchísimas gracias de nuevo. No, muchas gracias, doctora Pilar, por la intervención. Entonces, si les parece, ya tenemos unas preguntas en el chat. Voy a hacer una intervención muy corta, un par de temas para subrayar, porque Pilar dijo ya todo, no, mentira, porque Pilar pues abordó varios temas que iba a tocar, pero dos o tres puntadas, pasamos las preguntas del público para que tengan una respuesta por parte de la doctora Germán y la doctora Pilar, y daríamos ahí como cierre del espacio. Entonces, miren, muchas gracias por la intervención que nos presenta la doctora Jacqueline. Es muy interesante definitivamente tener esta visión desde Europa, especialmente en el tema de casuística y los retos que están viviendo y el desarrollo de cómo fue creciendo, digamos, esta implementación. Pero pues sí, definitivamente en Latinoamérica lo que tenemos que dejar o evitar es traer injertos legales, ¿cierto? Desde espacios donde las realidades, por lo menos, pues son diferentes. Un ejemplo típico es, si medimos cuántas necesidades básicas insatisfechas tienen las poblaciones, bueno, llevémoslo a Colombia, ¿cierto? O Latinoamérica, frente a cuántas necesidades básicas insatisfechas tienen los ciudadanos europeos, pues realmente ahí aparece por lo menos diametralmente opuesto, ¿cierto? Lo cual nos lleva a un estudio que no podemos traer injertos legales de copiar y pegar. Y lo destaco por culpa nuestra. Lo hemos hecho en el pasado y eso ha salido mal. No porque no en Europa, porque en Europa ellos vienen desarrollando su realidad y resolviendo sus temas. Bueno, salvo pues toda esta nueva realidad que tenemos de la guerra, que pues es tenaz aquí o allá, bueno, salvo estos espacios territoriales. Ahora, yo tengo un amigo con el que nos tomamos unos cafés y echamos un debate muy fuerte que se llama Julián Tole, que tiene un observatorio acá en la universidad muy interesante. Y Julián, a veces llevando este tema de los derechos humanos y empresa a la implementación, ha asumido el reto de propugnar por la implementación de la debida diligencia en derechos humanos
dentro de esta reforma que se está pensando en el Código de Minas colombiano, que está impulsado por el gobierno actual. Y en eso hemos venido hablando dos asuntos. El primero es que definitivamente la debida diligencia que entendemos en el sector minero energético es totalmente distante a la debida diligencia que se ha desarrollado en el nivel de, en clave de derechos humanos. Hay que aproximarlas y creo que es un reto importante global, no solo acá, de cómo llegar a integrarlas, ¿cierto? Y la segunda es que, para dar un ejemplo de esto que les explicaba, los injertos legales, es que cuando, bueno, coloquemos una norma que diga que las empresas tienen que cumplir con la debida diligencia de manera constante y durante el largo de su operación. Pero yo lo discutía con Julián y con otros actores, pero entonces, ¿quién va a ser el obligado a hacer cumplir esa norma para que no quede en letra muerta? Y en ese caso, entonces uno se pregunta, ¿quién va a ser la autoridad ambiental? En el caso colombiano, cuando la autoridad ambiental, pues como bien lo escribía Pilar, pues digamos que tenemos límites de funcionarios, de presencia, de hecho ya tiene una carga complicada para entrar a desarrollar. La Procuraduría con su músculo llegue a todo el territorio. Entonces hay que entender que hay espacios en los cuales las realidades chocan con las normas, eso ya lo sabemos. Y entonces, cuando creamos una norma de este estilo, es importante saber también un poco y pensar en la implementación, más aún cuando estas son las industrias que terminan yendo a esos espacios territoriales donde no existe el Estado, o donde no hay Estado realmente. Eso es como un ejemplo de por qué tenemos que aterrizar, tropicalizar un poco este tipo de iniciativas. ¿Quién va a hacer la verificación? Bueno, en fin. Lo tercero es que asistí a un taller divino que me cayó perfecto para este encuentro que tenemos hoy, que hizo que presentó un estudio, creo que fue en la Universidad de Londres, que hizo un taller que se llamó, que traducido es como Negocios y Derechos Humanos en un mundo desigual, ¿cierto? Esto pues tuvo unos autores que fueron los que armaron un documento y armaron un taller, que fue la profesora Rachel Chambers, Michelle Stacks y Tara Van Ho. Y Tara Van Ho, que era una de estas personas que participó, decía una frase que no puedo decir porque estamos en horario de niños, que es F de law, ¿cierto? Pero digamos algo así como al carajo con la ley, para ponerlo en términos más suaves. Y es que no esperemos a la ley en derechos humanos, cuando hablamos de derechos humanos y empresa. Porque si nos ponemos a esperar a la ley, puede que salga la ley, puede que salga la norma, puede que salga el artículo del Código de Minas que diga que la debida diligencia es obligatoria para todos, pero puede ser letra muerta. Y entonces al final la persona a la que le están violando los derechos humanos en el territorio donde no hay Estado, le da la misma que esa vaina existe en Bogotá, que esa norma exista en tratados internacionales o que esa norma esté reconocida por una corte, ¿cierto? Porque su realidad no va a cambiar. Entonces lo que planteaban, porque pues no quiero dejar esto como en una visión tan oscura, era una solución que me parecía interesante, como les digo, no es mía y es un poco interpretativa lo que digo. Y es que entre los tres actores que sí van que van a este tipo de territorios, que son las empresas, pues obviamente con su motivación económica, pues no hay que negarla, que no estamos transformando, que no sea la única, pero pues es lo que los lleva allá está el mineral, allá está la energía, allá está el viento, allá está, en fin, el mineral estratégico. Las ONGs, que tienen sus equipos de trabajo y van a estos espacios, ¿cierto? Y las mismas comunidades hagan algo que Pilar destacaba, nos transparentemos y seamos transparentes en cómo estamos trabajando y comenzamos a trabajar de manera unida. ¿En qué? Y no en reemplazar al Estado, no, pero sí en mejorar, digamos, esas condiciones de esas personas a las que no les llega. A los que no les llega el Estado, no les llega. Entonces, acá hay mucho que construir, porque entonces con las comunidades hay que ser claros y decirles que además de aplicar, de que sean transparentes, es que sean claros en su representatividad. Y esto, la representatividad es muy importante y bueno, tiene un reto importantísimo en Colombia, porque creo que es una de las grandes críticas que se da desde los sectores a las comunidades, es que realmente uno muchas veces no llega a entender con quién habló y con quién debe hablar, ¿cierto? Y después se hacen unos acuerdos y después se rompen esos acuerdos y después se tienen que hacer con otros, en fin. Uno en cuanto a la representatividad. En cuanto a las ONGs, y Pilar lo ha estudiado, y Transparencia Internacional y Transparencia, porque creo que lo han estudiado muy bien, lo he visto más en Transparencia Internacional, Pilar, este tema de cómo hay ONGs muy claras en su trabajo y pues incluye transparencia dentro de esto,
pero hay muchas ONGs que digamos que no son muy claras de cuáles son sus objetivos y cuáles son sus programas y por qué implementan sus programas. Y ahí también debe haber una claridad contra la transparencia para ser parte de este equipo. Y la tercera, pues obviamente las empresas, que las empresas, en la medida que haya transparencia, que haya una comunicación fluida entre estos tres actores, y ojo que no estoy incluyendo al gobierno, y que están en esos lugares donde no hay Estado y eventualmente esperamos que llegue, pero no hay Estado, mejoren la calidad en varios aspectos de la vida de las personas y no que quede en una norma. Ahora, con esto no estoy diciendo que no sigamos trabajando desde lo normativo. Hay que hacerlo, hay que hacer algo así como el efecto sándwich, ¿no? Ir desde abajo para arriba, pero también de arriba para abajo, porque no es parar de hacer nada arriba porque no se puede hacer nada. Pero que en últimas llevemos como en esta lógica de F the law, ¿cierto? De no esperemos a la ley para mejorar la calidad de vida de las personas. Hay muchos temas para tratar, simplemente los dejo nombrados para la gente que le interesa. Es el tema de greenwashing, lo que está pasando con los estándares, que realmente se están utilizando como una herramienta de lavar la imagen y simplemente muy social y muy de medios y que realmente no están llegando a sus objetivos reales. Y otro tema es el tema de justicia energética, pero eso es muy desgastante, es largo, y los dejo simplemente con la duda que se trabajó mucho el día de ayer en el observatorio, en los documentos del observatorio van a estar ahí. Vamos a dejar la página del observatorio aquí dentro de los documentos y lo dejo ahí porque, pues, bueno, es un problema o es algo que reúne una infinidad, es multiactor, es un debate multiactor que realmente necesita de este esfuerzo, como les digo, como el efecto sándwich, seguir trabajando en la ley, pero también desde la base, no quedarnos esperando que el Estado llegue a resolver esto o que la normatividad o que el reconocimiento de un derecho nos llegue a resolver los problemas. Y es raro, esto viene de un abogado, soy abogado, pero pues la creencia que realmente un poco que desde la construcción colectiva se puede hacer algo porque no nos podemos quedar esperando al reconocimiento, ¿vale? Entonces, solo eso. Tenemos dos preguntas, entonces pasamos a la etapa de preguntas. Voy a arrancar con la segunda que nos hace muy querida Joana Cowa, doctora Hellman. Ella pregunta si en los procesos de arbitraje internacional, ¿cierto?, en donde hay como una tensión sobre la posible violación de derechos de particulares por la explotación de títulos mineros, y se busca como esta condena a los estados nacionales, ¿cierto? ¿Cómo se puede llevar a que estos árbitros o en estas instancias se reconozca como estas indemnizaciones a favor de particulares o cómo conciliar esta parte de vincularse a este tema de derechos humanos que usted nos explicaba? ¿Cómo en estos escenarios internacionales, de demandas internacionales, contra que al final son los estados los que terminan estando ahí, se vincula esta lógica de derechos humanos y empresa que pues usted muy amablemente nos explica? Muchas gracias. Gracias, Luis, por tu intervención y por la pregunta que me lanzas ahora a través de una de los asistentes. Efectivamente, a través de los procesos de arbitraje, evidentemente lo que se suele reclamar es ante un Estado una determinada actuación, y en este caso, ¿cómo ello, entiendo que era la pregunta, ¿no?, cómo puede ello repercutir al individuo en este ámbito tan particular? Yo, en términos generales, lo que estoy observando, más allá del sector minero en particular, es que se está produciendo de alguna manera una humanización de los procesos de arbitraje, en el que se está dando cabida a una serie de derechos quizás más concretos, no puramente empresariales, sino de una dimensión individual. Y esto es algo que se está viendo, pero en otros ámbitos, como decía, quizás en el ámbito de las inversiones internacionales, en otro tipo de sectores no estrechamente relacionados con la minería necesariamente, pero que están teniendo cabida y que se están trayendo a colación y se están emitiendo en este sentido laudos en los que los derechos humanos están cobrando un gran protagonismo, y es una forma también para hacer valer los mismos. Entonces, junto con los mecanismos supranacionales ya existentes, como son los tradicionales órganos supranacionales y demás, parece que esta vía también está dando cabida a estos derechos y no necesariamente vinculados a la actividad minera, como estoy diciendo. Con respecto a la actividad minera, no sabría decir qué casos concretos se están ventilando o han sido recientemente ventilados, pero sí en el ámbito de las inversiones y demás sí se están dando estas cuestiones. Muchas gracias, doctora. Hay otra pregunta que menciona cómo armonizar los derechos de particulares sobre los títulos mineros, ¿cierto?
con los derechos humanos de las comunidades en el territorio. Pues yo, por mi parte yo debería decir que pues ahí viene el tema, que cuando tenemos títulos, en territorios donde no hay Estado, donde hay todo este tipo de temas, ahí ahorita les describí como una estrategia de no solo de trabajar desde lo local, de trabajar desde lo básico, para que los derechos humanos se hagan más tangibles para estas comunidades y no esperar a que una autoridad o que haya una norma o que una tutela o que una demanda que se demore un rato llegue hasta ahí. No sé, Pilar, si tú que tienes una experiencia territorial tan importante quieras agregar ahí sobre esta pregunta de la doctora Cobo. De Vicky. Sí, yo creo que ahí el tema de los títulos mineros, y estaba pensando un poco también leyendo la segunda pregunta, que no sé si también como con esa armonía que debe existir en el territorio alrededor de la operación, pero también sin dejar de lado esos impactos que genera el sector. O sea, yo creo que no hay que desconocer, y eso no quiere decir que uno esté haciendo señalamientos contra el sector minero energético, sino que hay impactos. O sea, no hay que desconocer que hay impactos sociales, hay impactos del medio ambiente. Entonces, yo considero que el tema del hecho que haya un título o que haya un contrato en donde pues hay una serie de como de lineamientos que la empresa debe cumplir y que debe respetar, y también pues como un tema asociado al derecho de las comunidades o al derecho de de las comunidades de las áreas de influencia a estar informados de manera real, informados, no simplemente procesos de socialización le cuento el proyecto de la manera más técnica, pero no le explico a detalle qué es lo que vamos a hacer, pues de alguna manera permiten que haya, o sea, si hay una mejor comunicación, hay confianza, hay transparencia entre las actividades, pues hay como se puede llegar a un mejor relacionamiento sin decir que eso pues es garantía de que las cosas funcionen. Entonces, pensando un poco como en esa pregunta de Vicky, de cómo armonizar esos derechos particulares con los derechos humanos de las comunidades, es porque cada uno de los actores que están presentes en el territorio deben tener claro pues también como este tema de relacionamiento, pero también la empresa debe tener una función un poco más proactiva alrededor de cuáles son sus alcances, obviamente sin crear falsas expectativas, y poder tener una comunicación más asertiva y transparente alrededor de las actividades para que pues pueda, no sé, funcionar un poco mejor la relación en el territorio. Yo solo agregaría una cosa para darle otro paso a una pregunta que creo que está más dirigida a la doctora Hellman, es que si hay un trabajo que se viene diseñando, no está totalmente implementado, no está terminado, pero que tengo conocimiento sobre la ventanilla minera y cómo, digamos, desde el origen, digamos, desde el otorgamiento de los títulos, pues se puede estar, digamos, trabajando el tema. Obviamente entiendo que es totalmente diferente una cosa de títulos que llevan mucho tiempo, que creo que era la primera pregunta, frente a nuevos títulos que se pueden hacer y qué se puede hacer con esos títulos nuevos otorgados. Que no hay que dejarlo de menos, porque pues con este tema de los minerales estratégicos, pues digamos que sí van a tener una importancia relevante a quién tú le vas a entregar estas áreas que se van a explotar, estos títulos que se van a explotar. Doctora Hellman, nos preguntan, una pregunta es que si usted tiene casos o ejemplos concretos de reparación de daños que se han generado en el sector minero, con el sector minero energético, en poblaciones o grupos sociales concretos que se reparen daños al medio ambiente, que se trabajen esos temas dentro de estos ejemplos que usted trajo para el tema europeo. Y en esto quiero destacar pues toda esa lucha que se está dando en este momento en Alemania, ¿no? Con el tema del carbón. Entonces, si nos puede hablar un poquito si ha visto, digamos, reparaciones bajo estos lineamientos que nos comentaba. Sí, por supuesto. Claro, lo que es verdad que yo he mencionado jurisprudencia y empieza a ser cada vez más contundente y más fácil de encontrar. Es decir, se da con mayor asiduidad una jurisprudencia por parte del Tribunal Europeo relativo a la protección del medio ambiente. Pero es verdad que, por ejemplo, yo las sentencias que he mencionado, si ya son variadas y no son pocas tampoco, también es justo decirlo, estas hay que tener en cuenta que
que se han concentrado en los últimos años. Es decir, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos lleva mucho tiempo operando. Desde un primer momento este tipo de cuestiones no han sido abarcadas y es verdad que en los últimos años sí están proliferando este tipo de casos. Con esto quiero decir que si bien el Tribunal Europeo lleva una actuación de décadas, los casos no, si son variados y tampoco son pocos, no son también lo suficientemente exhaustivos como para abarcar todo tipo de situaciones. Y es verdad que el Tribunal Europeo lo que se ha principalmente preocupado es, como decía anteriormente en un momento de mi exposición, es en el reconocimiento de derechos individuales, de cómo esto ha supuesto una vulneración por parte del Estado de turno, pero a nivel grupal, este tipo de posibles reparaciones o resarcimientos que se pueda procurar por parte del Estado ante daños medioambientales son exiguos. Es verdad que no se está, en ese sentido el Tribunal Europeo todavía tiene mucho trabajo por delante y, como decía, si bien son unos cuantos los que ya están siendo resueltos, la trayectoria es relativamente corta en el tiempo y es especialmente concentrada en estos últimos años. Yo creo que con todas estas medidas recientemente adoptadas a raíz de situaciones particularmente generadas tras la crisis pandémica, la cuestión relativa a la guerra también, en estos momentos se están valorando por parte de los expertos la idea de que van a ser o van a incrementar el número de procedimientos abarcando cuestiones ya más concretas y más precisas que nos darán una idea en ese sentido más global y más general. Por el momento no es tanto lo que se ha avanzado, hay mucho camino por recorrer. Muchas gracias, doctora Helman. Nos hace una pregunta que también viene con estos choques de realidad, ¿no? Ángela Patricia Serrano nos dice, ¿cómo se garantizan los derechos humanos de los particulares dueños de las empresas que sufren lesiones de los habitantes de un territorio determinado cuando por vías de hecho toman decisiones de protección colectiva? Esto yo creo que hace referencia a un caso que se desarrolló hace pocas semanas en Colombia, para dar un poco de contexto a la doctora Helman, frente a una operación petrolera que fue, digamos que, víctima de ciertos hechos de violencia por parte de un grupo grande pues no sé, pues está determinado si fueron habitantes de la zona, en fin. Pero pues el caso es que sí hubo una violencia generalizada sobre la operación petrolera en este caso. Entonces, en esto es donde yo creo que tenemos que avanzar. O sea, los derechos humanos no pueden funcionar solo en una vía. Los derechos humanos son para todo el mundo. Y lo primero que uno tiene que ser muy claro es que las vías de hecho y la violencia no es aceptable ni por parte de las empresas, pero tampoco por parte de las comunidades. Y en este caso, uno también una discusión interesante que tengo, digamos, con una profesora que lleva años defendiendo temas de derechos humanos, que es Magdalena Correa. Y es que definitivamente cuando uno trabaja el tema de derechos humanos, uno tiene que hablar que hay unos derechos, pero también hay unas obligaciones, o sea, hay unas obligaciones por parte de las comunidades. Hay unas obligaciones a que también de manera interna respeten y permitan y se midan con la misma vara que de alguna manera en sus acciones dentro del marco de los derechos humanos. O sea, no podemos dejar que esto solo funcione en una vía. Entonces, pues, cuando preguntas qué mecanismos hay, pues los mismos que se vienen utilizando y que son más famosos desde el lado de las comunidades, pero que ahorita parece que se tiene que socializar, es para todo el mundo, es para el ciudadano colombiano, por eso son derechos humanos. Es decir, ahí existen las mismas vías y no quiero volverlo súper específico, pues obviamente está ir a la autoridad, a la principal autoridad del municipio, que es el alcalde, que es el representante de la policía, en fin, pues hay unas vías que se deben proteger, digamos, cuando hay perturbación del orden público, pero más allá de eso, lo que quiero destacar acá es que los derechos humanos van en las dos vías y que efectivamente, cuando sean hechos como los que vimos hace unas semanas acá, eso no puede ser aceptado, ni para un lado ni para el otro. Pues es mi opinión, salvo obviamente. Ahí sí lo quiero, como está tan tenso el tema, quiero decir, esta es mi opinión, no más. Ahí sí quiero destacar eso. Yo, desde luego, Luis, no puedo estar más de acuerdo contigo. Las obligaciones y los derechos recaen en todos y los derechos humanos son exigibles frente a todos, nos corresponden a los individuos y todos podemos hacerlos valer. No sé bien del caso del que tú me hablas, de esta empresa petrolera, ¿no?, que sufrió pues, un determinado tipo de agresión. Desconozco el caso en particular, pero evidentemente si es como he creído entender, porque había un momento que se
desconectado. Entiendo que evidentemente la empresa en particular puede hacer valer la regulación adoptada en este sentido para reclamar sus derechos y que sean resarcidos en el daño que se le ha ocasionado. Evidentemente, cuando hablamos de empresas, generalmente se pone el foco en la parte que generalmente es la más débil, ¿no? que es el individuo ante la imposibilidad de hacer valer sus derechos, fundamentalmente cuando estamos hablando ante empresas transnacionales. Y esto es lo que en estos momentos el derecho internacional público está tratando de revertir, en el sentido de que las empresas son las que tienen no solamente gozar de derechos, sino también someterse a obligaciones. Y en esto está ahora las estrategias puestas en Naciones Unidas, pero evidentemente cuando es una empresa la que sufre una determinada situación, un determinado percance, efectivamente debe disponer de los medios oportunos para poder hacer valer la cuestión en particular. De eso, vamos, no tengo yo ninguna duda tampoco. Gracias, doctora Gemma, muy amable. Estoy revisando, perdón que me distraigo un poco, si hay algo más sobre el mismo asunto. ¿Qué desafíos contemporáneos tienen los responsables de las dependencias sociales de las empresas mineras? ¿Qué desafíos contemporáneos? Pues yo creo que definitivamente las empresas mineras tienen un desafío como el que hablábamos ayer en el observatorio, de todo esto que se nos viene en la lógica de los minerales estratégicos para la transición y meterse en esa onda. Yo diría que eso sería lo primero, más todas las cargas que ya teníamos anteriormente, ¿no? De respeto, dentro de esto es lo de respeto a derechos humanos. No sé qué opinas, Pilar, y qué opinas, Jacqueline, al respecto. De desafíos para la gente que trabaja en temas sociales dentro de las empresas mineras. Yo creo que los desafíos no solamente son para las dependencias sociales de las empresas, son desafíos que enfrenta la industria, y esto es súper importante tenerlo presente en términos de cómo el tema social que antes, hace unos 20 años, no tenía el rol que hoy en día tiene dentro del sector, hoy en día es uno de los principales temas dentro de cada una de las empresas del sector extractivo. Entonces yo considero que no solamente son desafíos de un área en particular, sino son desafíos del sector incluso, en donde los desafíos, pues eso es un tema de cumplimiento de la licencia, de un cumplimiento, no solamente una licencia ambiental, sino también de algo que la persona, Juan Pablo, pone ahí del licenciamiento social. Esto también enmarcado obviamente dentro de un contrato que se tiene, ya sea en el caso colombiano, Agencia Nacional de Hidrocarburos, Agencia Nacional de Minería, con unos cumplimientos de orden social y con unos cumplimientos de orden ambiental, en donde, pues como lo decía yo hace un momento, el tema de transparentar la información, de tener una comunicación clara con las comunidades de las áreas de influencias, desde las empresas, de los alcances de sus proyectos, de lo que pueden llegar a ser en términos de responsabilidad social sin que esto se convierta en una carga obligatoria, que creo que ahí ustedes lo decían hace un momento sobre la responsabilidad de parte y parte, de responsabilidad tanto del sector privado, de las empresas, pero también la responsabilidad del Estado y de la presencia en los territorios y de cumplir las necesidades que hay en el territorio, pero también la responsabilidad de la ciudadanía alrededor de lo que yo mencionaba un poco en mi intervención sobre los mecanismos de participación ciudadana. Pues yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes que no puede existir ese escalamiento del conflicto como el que sucedió hace unas semanas, en donde la afectación fue bastante grande para el sector privado, pero también fue una escalada de violencia que no tiene ninguna justificación en ningún momento. Entonces, considero que es necesario plantearse en términos de los desafíos el tema de la comunicación, de la transparencia, de poder hablar de los proyectos de manera clara, de poder decir cuáles son los alcances de los proyectos y sobre todo de no crear falsas expectativas, perdón, en los territorios por parte del sector, pero también que la sociedad civil sea consciente de cuáles son sus espacios de participación y cuáles son también las responsabilidades que tienen las empresas y no exigir cosas que de alguna manera se salen también de los alcances del sector privado y que son responsabilidad del Estado.
Gracias. Doctora Hellman, Juan Pablo Ferreira también nos pregunta, y vamos a hacer 2 preguntas más y pues daríamos como cierre el espacio, es ¿qué implica para estas oficinas, las oficinas sociales de las que venía y las personas que trabajan en temas sociales dentro de las empresas? ¿Qué implica para estas personas y estas oficinas corporativas ser también promotoras de los derechos humanos y no solamente respetuosas de los derechos humanos? ¿Qué opina usted que en estas oficinas cambiaría o qué implica para ellos? Porque, o sea, desde mi punto de vista, y ya lo dejó también claro el profesor Montoya, se trata no solamente de respetar los derechos humanos, sino de promocionar su respeto, es decir, de implicarse en traerlos a colación, de que sean observados y efectivamente defendidos o hechos valer llegado el momento. Entonces yo creo que en esa promoción hay también un escalón cualitativo de una mayor defensa, una mayor contundencia de respeto para con los mismos. Y esto es algo que sin duda debe llevarse a cabo y dado el sector en el que nos movemos en este momento, en esta mesa en particular, es sin duda la empresa la que debe tomar cartas en el asunto. Se trata no solamente de, bueno, pues de observarlos y cumplir con ellos, sino de promocionarlos y hacerlos valer. Es, como decía, yo creo que un paso cualitativo en una implicación mayor en la que los derechos humanos sean la constante referencia en toda actuación empresarial, además, es decir, más allá del sector que podamos estar analizando en este momento, que sea extensivo a todos los ámbitos, para de esta manera ser eficiente, que desde luego tengan su cumplimiento y su observancia, diría yo. Yo diría que definitivamente pues también hay un reto mayor por la gente que está en estos sectores, porque usualmente no es la empresa textil la que va a ese territorio, sino que son los mineroenergéticos los que toca ir a abrir con machete, mejor dicho, y explorar estos espacios y buscar soluciones. Entonces, pues sí hay un reto para, siempre hay un fronting ahí interesante, que es un reto y es una barrera, pero que hay que buscar soluciones como las que explicamos hace un momento. Dos preguntas. Una es, nos preguntan si cambiaron las licencias sociales en su perspectiva quizás más formalista o convencional. Yo quiero decir algo al respecto. Miren, en Colombia ha hecho carrera este tema de la licencia social y pues definitivamente por un tema de traducción, realmente es un tema de lenguaje, ha terminado siendo equiparado a veces inclusive al licenciamiento ambiental. Y hay que saber que el licenciamiento ambiental sí es una obligación legal, con una estructura jurídica, con una estructuración jurídica, pero dejémoslo ahí. Mientras que la licencia social realmente es un tema de percepción. Y pues ahí, para mí, y esto sí lo vuelvo a decir, es un concepto, ese tema de utilizarlo en política pública, ese término ha generado desafortunadamente un problema, porque ha generado una expectativa muy alta entre las empresas y las personas, inclusive entre los territorios y las mismas empresas, de que se va a poder asegurar el tema de licenciamiento social. Y en últimas, la licencia social es algo muy dinámico y por eso hay que estar revisando el mapeo social sobre los proyectos día a día. Es algo que nadie se lo puede garantizar, ni el Estado, ni la empresa, ni nadie. Eso es una cosa que se trabaja, pero desde el enfoque de responsabilidad social empresarial y más desde soft law, Entonces, cuando mencionas que si se tiene que volver más formalista, yo diría, no, eso nunca ha sido formalista y eso hay que dejarlo allá, que se desarrolle, que trabajarlo, que tiene unos efectos positivos, pero desde la responsabilidad social empresarial, no desde volverlo una norma, porque entonces nos va a pasar lo que les hablaba de la debida diligencia. Imaginemos que saquemos una norma, toda empresa tiene que sacar la licencia social. Después, ¿cómo se ejecuta en territorios donde hay todos los retos que hablamos? No sé si Jacqueline o Pilar tengan ahí, y tengo 2 preguntas más para ustedes, con las que cerraríamos, para cerrar sobre las 10:30. La pregunta... Sí, yo solo, perdón, ahí quisiera Dale, decir algo con relación al tema de licencia social, y es totalmente en línea contigo, de acuerdo, sin desconocer también las responsabilidades, ejemplo, no sé, en términos de ANH con el anexo F y todos los cumplimientos que están en materia social dentro del marco de del contrato que se llegue a tener. Una cosa es eso, o sea, como esa relación a las responsabilidades sociales que hay dentro del marco de un contrato, que deben ser muy claras, y por eso yo insisto como en la claridad de los alcances que tiene el sector a nivel local.
Y también la importancia de entender que no, que lo que enfrenta y esa pregunta que hacían con respecto a, alrededor de lo que enfrenta el sector extractivo, las oficinas sociales, y es que en muchos casos el sector extractivo se convierte en el Estado en los territorios en donde está y hay una ausencia total del Estado y se vuelve en el que suple todas las necesidades que tienen las comunidades y ese no es el sentido y eso no debería ser, y para eso yo creo que la sociedad civil debe tener mayor claridad sobre esos procesos y los alcances del sector extractivo. Por eso el tema de la transparencia alrededor de estos temas es fundamental y no simplemente, o sea, que el sector extractivo pueda llegar e informar también cuáles son sus capacidades y a quién corresponden también ciertas actividades para que no haya confusión. Hoy en día nosotros desde Transparencia por Colombia nos enfrentamos a pues a este tema a nivel local, en donde existe una confusión entre responsabilidad social, ¿sí? Contratos, alcances también como qué debe hacer la empresa en los sectores en donde está ubicada y el anexo F. Entonces hay una confusión con un montón de términos en donde las personas no saben finalmente cuál es el rol y a mí me sorprende un poco después de más o menos 12 años de estar en el sector extractivo que todavía en estos espacios no haya claridad sobre cuál es el rol en términos sociales de la empresa y que las empresas tampoco lo dejen tan claro en los territorios en donde están. Gracias, gracias, Pilar, no, supremamente pertinente. Hay una pregunta, pues a ver si la logro abordar bien, de Joan Manuel Gómez, y gracias por todas las preguntas de Juan Pablo Ferreira Ortiz, porque nos dio gasolina para hablar. Pero Joan Manuel Gómez nos dice bien, que hay una serie de sentencias que para él desde la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia hablan de los impactos significativos que se han producido al medio ambiente, impactos al medio ambiente por parte de estas industrias. Entonces, reconociendo eso, que él lo ve, que él nos describe, dice, ¿cuál es la posición que debe tener el sector minero energético como solución ante dicha problemática de impactos significativos al medio ambiente y las sentencias que los acompañan? Y si debe haber una visión ecocéntrica del asunto. Eso me lo pregunto. No sé si quieren que arranque yo, si tienes unos comentarios, Jacqueline. De pronto, esa experiencia misma la están viviendo en Europa, de este tipo de fallos y cómo deben hacer las empresas. O Pilar, ¿tienes algo? No sé. Bueno, mira, simplemente acá hay un tema. En teoría, o en últimas, pues estás partiendo de la información que estos fallos, digamos, sí están vendiendo una visión ecocéntrica, pero eso simplemente es una percepción que tú estás teniendo, ¿cierto? Si uno le pregunta, que puede ser válida, si uno le pregunta a estos tribunales de qué está pasando, pues te van a decir que los otros tribunales están fallando en derechos, ¿cierto? Y revisando pruebas y todo el tema. Yo creo que las empresas, y en esto tenemos que ser claros, al igual que ahorita decíamos que las comunidades tienen que respetar los derechos humanos, pero las empresas tienen que cumplir la ley. Y en últimas, en nuestro país, pues tenemos una lógica y una dinámica en donde los tribunales tienen un alto poder y valor, y pues entonces uno entra en un campo de decir si son tribunales que responden a la lógica de dialógica, de construcción de normativa, o si responden al activismo judicial, entonces ya se ve como algo malo. Hay un debate muy grande ahí, pero en términos contables con estos tribunales, al final dicen es que fallaron en derecho, ¿cierto? Ahora, definitivamente Colombia desde la Constitución del 91 decidió que los tribunales iban a tener un alto peso dentro de la construcción normativa, ¿cierto? Y así lo han pensado y así lo han visto. No se dice de frente, pero se ha visto dentro de la construcción de varios casos y al final la jurisprudencia, ¿cierto? Es la que termina definiendo los temas que en vía legislativa en el Congreso no se han podido resolver, y no solo es para el sector minero energético, no. Los casos abundan, ¿no? En temas frontera, que no me quiero meter en ninguna de ellas, como aborto, como matrimonio igualitario, como defensa de los derechos de los animales, en fin. Yo opino que mientras tengamos este sistema, pues nosotros tenemos que obedecer lo que dicen los jueces. Si los jueces terminan en sus fallos decidiendo ciertos temas, pues hay unos medios legales para atacar ese tipo de sentencias o para reevaluar ese tipo de sentencias o para que, lo que ahorita hablábamos, el mismo sector minero energético realice de alguna manera acciones judiciales al respecto, inclusive hasta activistas pro su visión.
pero en últimas hay que obedecer lo que dicen los tribunales. Yo me gustaría añadir que, porque mi especialidad es el derecho internacional, entonces, poniendo un poquito, añadiendo lo que también estabas tú comentando, Luis, evidentemente el Estado tiene que movilizarse, como también apunta Pilar, los ciertos colectivos también tienen esa posibilidad de fortalecer la protección de determinados derechos, eso a nivel local, a nivel comunitario y por supuesto a nivel estatal. Todo eso tiene que evidentemente funcionar para que los derechos humanos constituyan una realidad. Y yo añadiría junto a todo ello, y es la necesidad de que la comunidad internacional en su conjunto también dé un paso adelante e identifique a las empresas como sujetos en el ámbito de la sociedad internacional, porque si este paso se da, luego se produce un efecto cascada que va a acontecer a nivel estatal, a nivel regional, a nivel local, en la medida en que este reconocimiento de una personalidad jurídica internacional ahondaría en la necesidad de que los estados, que las personas jurídicas se vean sometidas y cumplan con la normativa adoptada en este ámbito, que es el de los derechos humanos. Entonces, creo que se trata de aunar esfuerzos en todos los ámbitos. Y aquí el derecho internacional puede provocar un punto de inflexión, como ya generó con los principios Ruggie, que a partir de ese momento las empresas estaban sobre la mesa y a partir de este momento a las empresas se les empezaba a exigir, si bien tenemos en cuenta que estos principios no son vinculantes, pero pese a todo se abrió el debate, se abrió la controversia y desde entonces no ha hecho sino crecer. Y yo creo que si bien hay que movilizarse en todos los ámbitos, esta clara apuesta por la comunidad internacional tiene que ser contundente, tiene que ser sólida y tiene que producirse más pronto que tarde para que de esta manera se vea reflejada cómo a nivel regional, a nivel local, estatal y supraestatal, esa vinculación y ese cumplimiento de los derechos humanos también se convierte en una realidad. Pilar, te quiero dar espacio si quieres agregar algo más y con esto cerraremos 10:30, bueno, nos pasamos un minutico y agradecemos a todos los que hicieron tan interesante esta conversación, Vicky Joana Cogua, Joan Manuel Gómez, el mismo Juan Pablo Ferreira, Laura Daniela Ramírez, Ángela Patricia Serrano y pues también a nuestras amables profesoras que nos acompañaron el día de hoy. Pero Pilar, no sé si querías agregar algo más que te digo, Ana, o estamos ahí. Vale. No, perfecto, muchas gracias. Bueno, no queda más que despedirlos, que por favor observen los enlaces que les entregamos, que hay algo de material sobre el observatorio. También invitarlos a escuchar el podcast que está sacando el departamento que se llama Del Carbón al Watt, que también por ahí lo colocaron creo que en el chat. Y bueno, hasta una próxima oportunidad, una conversación que no termina acá y hay que seguir dando. Gracias Pilar, gracias doctora Jacqueline, gracias doctora Pilar. Que tengan un muy buen día y a todos los asistentes.